Muy buenas, queridos amigos de su canal De Todo con Salud. Hoy vamos a ver el programa número 12, los miedos y las enfermedades, el uso de esto para ejercer control y poder. Antes de comenzar, invitarlos lógicamente a darle like a nuestros temas, a compartirlo y por supuesto a suscribirse con nosotros para que les lleguen las notificaciones de primera mano. Bien, vamos a comenzar haciendo un bosquejo de lo que es el miedo. El miedo es una angustia o recelo por riesgo o daño real o imaginario. Bien, es una manifestación de alerta que desarrolla el cuerpo ante determinados estímulos o pasajes de nuestra vida, donde a través del cual las glándulas suprarrenales van a segregar un compuesto químico llamado adrenalina. Esta adrenalina, cuando es una dosis adecuada, brinda una fuerza extra. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, cuando usted está realizando una labor determinada en función de un objetivo y se genera una dosis adecuada. Ahora, cuando la adrenalina está en exceso, esta puede conllevar a diferentes efectos como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, presión alta y otros vinculados a problemas de sueño, problemas de peso y con la memoria y la concentración. Ahora existen, y vamos a ir entrando en temas, dos grandes tipos. Está el circunstancial o casual y está el perpetuo. El circunstancial o casual es ese miedo que nosotros sentimos ante cualquier estímulo que recibimos. Por ejemplo, nosotros vamos caminando por la acera y pasamos por al lado de una reja donde hay un animal, un perro en este caso, nosotros no nos hemos percatado de ello y de buena primera el perro nos ladra y nosotros hacemos este movimiento, un movimiento defensivo, ¿verdad? Alejarnos del animal. Y esto puede pasar con ese o con cualquier otro tipo de animal, con una cucaracha, etc. Entonces, ese miedo que surge es el miedo circunstancial o casual. A eso es lo que ¿por qué? Porque el organismo toma control inmediatamente después del llamado susto. ¿Okay? Inmediatamente nuestro sistema inmunológico adecua la cantidad de adrenalina, se establece el control y ya la persona puede continuar sus actividades y poco a poco se producen palpitaciones exageradas. Bueno, todo eso va reduciendo inmediatamente que salimos del efecto o del momento casual. Y está un segundo tipo que sería el miedo perpetuo, que puede ser real, ficticio o irracional, y al perdurar en el tiempo se convierte en patológico, que ese es el que más nos atañe. ¿Por qué? Porque el miedo patológico es aquel miedo que va a estar vinculado a una patología. O sea, puede a partir de este miedo patológico, producto de que perdura en el tiempo, se pueden desarrollar diferentes tipos de patologías. Por lo tanto, podemos decir que en el caso del miedo, el miedo es directamente proporcional. El miedo va a ser directamente proporcional con las enfermedades. Y por tanto, la base de casi todas las enfermedades es un tipo de miedo. Podemos decir miedo a la muerte, a los compromisos, la ruptura, a la justicia, etc. Hay una cantidad de miedo que los iremos viendo poco a poco en la medida que nosotros vayamos entrando en materia en cuanto a los diferentes tipos de patologías, donde vamos a estudiar las causas, donde vamos a estudiar o donde vamos a ver, en este caso, el tic mental que tenemos preparado para poder salir de cada una de las patologías con bastante facilidad, lo que llamamos la programación mental. Y quiero hacer énfasis en un miedo que ya dimos, que es el miedo al futuro,
¿verdad? El miedo al futuro está relacionado ¿con qué? Con una incertidumbre prolongada, porque usted no sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Usted tiene una idea, usted se genera una idea, ¿verdad? Y eso genera lo que se llama incertidumbre prolongada. Y detrás de la incertidumbre prolongada que está la madre de todas las patologías, que es la gastritis. O sea, habíamos estudiado ya y habíamos visto ya en programas anteriores que la gastritis es la base de todas las patologías. Por lo tanto, ella surge primero. Por lo tanto, este es el miedo que más debemos cuidar. Ahora bien, vamos a ver el miedo en su característica ya de primer reto del hombre a vencer para una buena vida o una vida buena. El hombre a través de su vida debe enfrentar 4 retos fundamentales. Uno son los miedos, el segundo la claridad, el tercero el poder y el cuarto la muerte. Nosotros en este caso hoy vamos a hablar de miedo como tal. Entonces, si ya conocemos que el miedo es el primer reto que enfrentamos en ese mismo orden, y si ya sabemos que el miedo está relacionado casi siempre con una patología, pues por supuesto nosotros debemos vencer el miedo cuanto antes en nuestra vida. Por desgracia, muchas personas atraviesan toda la vida y se quedan en este nivel. De aquí no pasa. O sea, que van a presentar ese miedo perpetuo y por lo tanto van a ser víctimas de muchísimas patologías durante su vida. No van a tener un momento de su vida donde la persona expresa: estoy sano, me siento bien, me siento pleno, tenga lo que tenga. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a ver cómo podemos, si nosotros fuéramos a recomendarle a usted cómo vencer sus miedos, bien, como sugerencia, el miedo se debe combatir a través del pedido en oración completa y, por supuesto, y su voluntad expresa de no convivir con este. Cuando uno descubre que el miedo es la base de toda enfermedad, ya sabe dónde tiene que trabajar para no seguir padeciendo dolores, para no seguir siendo un enfermo perpetuo, un enfermo permanente, un enfermo mental. A veces no tienes una patología y estás pensando que vas a enfermar o estás pensando que ya estás a punto de caer con una. O sea que somos como un libro en la cabeza nuestra y generamos muchas veces enfermedades que aún no se han formado en el cuerpo. Entonces, una de las mejores formas de combatir es con el pedido en oración completa. Si usted todos los días antes de empezar su día, usted pide al Señor, si cree en Dios, a su santo, si tiene un santo, en fin, en quien usted tenga fe o en quien usted haya depositado su fe, su camino, su proyecto de vida. Si usted ejecuta un pedido en oración completa, va a ser un pedido donde usted protege a su círculo más cercano familiar, incluyéndose usted. Y ahí usted va a decir: Dios, agradezco que todas las actividades, que todas las cosas que realice mis hijos, fulano, mengano, etc. Si voy mencionando a cada uno de ellos, el burro al final, lógicamente, y yo. Y ahí usted va a decir que usted quiere que se hagan con fluidez, que tengan algún tipo de remuneración o de beneficio. Y finalmente, no se le puede olvidar la frase: que todas estas actividades sean con salud. Esa parte de la oración, por eso se dice oración completa.
no se puede olvidar que todo eso sea con salud. Y su voluntad expresa de no convivir con obviamente tenemos que nosotros mismos llamarnos la atención de ser hipocondríacos, de estar generando enfermedades que no tenemos porque nos dimos un golpe, porque sentimos un dolor un día, porque vinculamos los dolores con enfermedades cuando eso no es real. Ya hemos estudiado, ya hemos visto en capítulos anteriores, en programas anteriores, que el dolor no es más que un estado de alerta necesario. O sea, no tenemos por qué decir cuando hay un dolor hay una enfermedad. Eso es un aviso. Si nosotros neutralizamos eso en ese lugar, pues entonces nosotros vamos a poder vivir sin miedo. Si nosotros neutralizamos ese dolor o ese comienzo a través del vínculo, ¿verdad?, que dimos también entre lo que es los tres elementos, el aire, la tierra y el agua, y cómo se hacía, que ya lo dimos, bueno, pues entonces nosotros vamos a poder expresar con voluntad, no tener miedo a nada. No se puede tener miedo a nada porque además el miedo no conduce a nada, ¿verdad? Es como la preocupación. ¿Por qué tenemos preocupaciones? Porque queremos enfrentar cosas para las cuales no tenemos las condiciones. Entonces, el miedo es igual a la preocupación. Si tenemos preocupaciones porque no tenemos los elementos para enfrentar una determinada, un determinado reto, una determinada actividad, una determinada ocupación. No nos podemos ocupar de algo. Bueno, con el miedo pasa lo mismo, ¿verdad? Bien. Dicho esto, vamos a decirle brevemente, si vencemos esta etapa de miedo, eso nos va a distinguir del resto de la sociedad. Acuérdense que solamente el 1% de la sociedad se puede declarar sano. Ni tan siquiera es sano los millonarios, ni tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el dinero, puede que tenga que ver algo con el dinero, pero no es el pollo del arroz con pollo. Entonces, una vez que usted vence sus miedos, usted adquiere claridad. ¿Por qué adquiere claridad? Porque usted, quitándose los miedos de la cabeza, se está quitando una de sus preocupaciones más importantes, ¿verdad? Que es no enfermar. Esa es una de las preocupaciones más importantes que tienen los seres humanos. O sea, por lo tanto, nuestra mente va a estar vacía, va a estar suave, va a estar libre. Eso va a permitirle a usted un mayor enfoque en su trabajo, un mayor enfoque en las cosas que van a ocurrir en el día, un mayor vínculo con el universo. Va a empezar a recibir mensajes del universo que le van a ayudar a usted a vivir mejor, a distinguirse de los demás. Por eso se dice que el que vence la primera etapa, los miedos, adquiere claridad. ¿Qué pasa con la claridad? Que una vez que usted tiene claridad y usted puede ver lo que otros no ven, y usted puede saber lo que otros no saben, y usted vive, tenga dinero o no, viva en cualquier condición, vive feliz y vive contento, ¿ok? Pues eso le va a dar poder. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos nosotros tener presente con la claridad? Que el exceso de claridad puede dejarte ciego. ¿Ok? ¿Y a qué se le llama exceso de claridad? Bueno, a todas las personas que adquieren claridad y empiezan a lucrar de esa claridad. ¿Ok? Empiezan a convertir su claridad en negocio. Y eso es condenado por Dios. Y le puede coger y apagar el catálogo en cualquier momento. Y ahí mismo usted perdió la claridad y no puede seguir avanzando. Bien.
Cuando usted llega al poder, ¿verdad? Tiene poder porque usted no tiene miedo y usted tiene una claridad que los demás no tienen. Y eso le va a dar poder. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con el poder? Que para tú pasar a la última etapa, en una vida buena, lógicamente, llegar hasta la muerte con una vida buena es siempre y cuando el poder no esté en exceso, porque el poder en exceso corrompe. Todo el que trata de perpetuarse en el poder, observen eso, ya sea como dictador de un país, ya sea como ente de un lugar, una empresa, ya sea como científico, lo que sea. Cuando usted ese poder lo lleva en exceso y ese exceso de poder trae el malestar y la desgracia de muchísimas personas, pues obviamente usted, en vez de desarrollar una vida buena, lo que va a recibir es un toque bien dado de a quien usted le pide, y ahí mismo va a neutralizar su poder y usted va a llegar a la muerte, no va a llegar con una vida buena. Usted va a llegar preso, usted va a llegar enfermo, usted va a llegar de cualquier manera y se le acabó ese bienestar. Finalmente, vamos al cuarto reto que tiene que enfrentar el hombre, que es la muerte. La muerte se puede decir que se puede alargar, ¿verdad? En todo tipo de especie que exista en el universo. ¿Okay? Porque todo tiene un empezar y un terminar. Y la vida, lo que llamamos vida, no es más que el paso, ¿verdad?, por un grupo de experiencias prácticas en determinados momentos, ¿verdad?, hasta llegar a lo que se llama la muerte. La muerte, ¿qué cosa es? La muerte no es más que el desprendimiento de una parte de la energía de la cual nosotros estamos conformados, que nosotros llamamos materia, que nosotros denominamos cuerpo. Pero la mayor parte nuestra, que es la parte de la energía que se desprende del cuerpo una vez que ocurre la muerte, esa parte va a volver a reencarnar. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por lo tanto, la muerte es el estado final de la vida, donde una parte de la energía se quita la ropa y determina que ya esa materia llegó al final, o simplemente lo tiene establecido en su libro de la vida desde su creación. ¿Okay? Porque seguro mucha gente están ahora vinculando, los casos de personas que mueren en edades que no son comunes. Todo el que muere en edades que no son comunes, mueren por accidente, por enfermedades, etc. Eso viene ya en la programación, en tu libro de la vida, ya tú tienes el día de tu muerte y la causa de tu muerte. Y solamente a quien le pedimos pudiera establecer un cambio en ese sentido. Esto es muy importante que lo conozcan, estos 4 retos que el hombre debe enfrentar en su vida, saber cómo, en qué lugar usted se encuentra, ¿verdad? Porque mientras usted tenga miedo, usted no puede tener la claridad necesaria. Y si usted no tiene la claridad necesaria, realmente el poder que usted tiene es ficticio. Y si usted desarrolla un poder ficticio, obvio que usted en un determinado momento o lo va a perder o va a disminuir, en fin, y no va a vivir con un poder real que lo lleve
hasta la muerte con una buena vida, o lo que llamamos una vida buena, plena. ¿Ok? El segundo aspecto de la conferencia de hoy tiene que ver con el uso del poder, ¿ok?, para ejercer con el uso del miedo para ejercer poder y control, lo que llamamos, ¿verdad?, el poder en exceso. Se establece fundamentalmente a través de, en las sociedades que conocemos hoy en la actualidad, no vamos a hablar desde el esclavismo o antes, el poder se ejerce a través de cuerpos represivos, la policía, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia. Se ejerce a través del dinero, ¿verdad?, a través de préstamos, que detrás lo que llevan es injerencia. Quieren dictar entonces políticas porque te hacen préstamos de dinero. ¿Ok? Y finalmente a través del miedo. ¿Ah? ¿Y cómo te generan el miedo? Bueno, diferentes formas de generar el miedo es miedo a estos cuerpos represivos, ¿verdad? Miedo a la justicia, miedo a las enfermedades, generan enfermedades, generan virus que ocasionan enfermedades, ¿verdad?, para después venderte el medicamento para esas enfermedades, o sencillamente llegar a lo que es el ajuste poblacional al momento en que esa élite que dirige el mundo, quiere ir haciendo sus adecuaciones, ¿ok? Y en cada momento que ejecuta esas adecuaciones, pues entonces cambia sus modalidades de miedo para lograr sus objetivos. Este ha sido un programa auspiciado por Psicoterapia LXI. El teléfono nuestro es 305-572-3445. Acuérdense que siempre se deben dirigir a nosotros a través de mensajes, no llamada telefónica, solicitando una cita con nosotros, ya sea para sanación o masaje. Hasta aquí el programa de hoy, no sin antes recordarle que la salud plena solamente es alcanzable cuando llevamos el amor a su máxima expresión. Hasta aquí, nos vemos en un nuevo programa. Bye.